En este video vamos a hablar sobre conceptos importantes relacionados a los gases, los cuales van a ser tratados en el tema 4 de la unidad 1 Química de Ciencias Naturales de séptimo básico. Para poder comprender las propiedades de los gases, debemos primero conocer lo que es la teoría cinético-molecular. Según esta teoría, la materia está constituida por partículas que están en continuo movimiento. Las partículas son muy pequeñas y entre ellas existen fuerzas de atracción, que son las fuerzas de cohesión. Adicionalmente, entre las partículas existen espacios vacíos. A continuación, en el siguiente esquema, vamos a explicar cómo es el comportamiento de estas partículas en los diferentes estados de agregación, sólido, líquido y gas. En primer lugar, vamos a tratar en el estado sólido. Como podemos ver en el esquema, las partículas están muy unidas, están muy cercanas. Las fuerzas de atracción que existen entre ellas son muy elevadas, lo que quiere decir que las fuerzas de cohesión son altas. Por esta razón, cuando las partículas están en el estado de agregación sólido, ellas vibran, pero no se desplazan. Esto permite que los sólidos tengan forma y volumen fijo. El volumen de un litro de un sólido va a ser igual si lo colocas en un recipiente de 2 litros, en 3 litros, siempre va a ser el mismo volumen. Igualmente su forma va a ser fija. Cuando ya tenemos las partículas en el estado líquido, estas ya empiezan a alejarse y la fuerza de atracción entre ellas es menor que en la de los sólidos. Por eso, entre estas partículas existe mayor movilidad. Ellas comienzan a desplazarse una sobre otra. Y no solo vibran, sino que se mueven, desplazándose como en capas una sobre otra. Esto permite que en el estado líquido, el líquido como tal tenga un volumen fijo. Un litro de agua va a ser un litro de agua en un vaso de 3 litros, de 5 litros o en un recipiente de 20 litros. Siempre vas a tener un litro de agua. Pero la forma del líquido va a ser la forma del recipiente que lo contiene. Si tienes en un vaso cilíndrico, va a ser la forma del vaso cilíndrico. Si lo pasas a un vaso en forma de cubo, va a ser la forma de un cubo. Cuando ya pasamos al estado gaseoso, como podemos ver aquí en el esquema, ya las partículas están muy separadas. Y entre ellas existen unas fuerzas de atracción prácticamente nulas. Por eso es que las partículas se desplazan a lo largo de todo el recipiente que las contiene. Y es por esto que ellas van a adoptar el volumen y la forma del recipiente que los contiene. Si tú tienes una cantidad de gas en un cilindro de 1 litro, el volumen va a ser 1 litro. Si esa misma cantidad de gas la pasas a un cilindro de 2 litros, el volumen va a ser de 2 litros. Adicionalmente, como podemos observar, las partículas se desplazan por todas las direcciones, chocando contra las paredes. Esos choques contra las paredes van a hacer que ellas ejerzan o determinen lo que es la presión que pueda tener esta sustancia, el gas dentro del recipiente. Esta movilidad de las partículas de los gases van a permitir que los gases contengan estas propiedades. La primera es la de difusión. Es que los gases pueden mezclarse con otros gases, debido a la gran distancia que existe entre partículas y el continuo movimiento de estas. Esto permite que tú puedas percibir el aroma del café, ya que las partículas de gas que cuando estás calentando el café salen, se mezclan con la del aire y pueden ser percibidas por las personas. La otra propiedad es la de compresibilidad. Como podemos ver en la imagen, cuando nosotros tenemos un globo y lo presionamos, el volumen de él va a disminuir. Entonces la propiedad de compresibilidad es que
Los gases, al ser sometidos a una mayor presión, pueden disminuir considerablemente su volumen. Esta propiedad es muy útil cuando se van a cargar lo que son los tanques de buceo con aire comprimido, ya que en los mismos se va agregando mayor cantidad de aire, para lo cual aumenta la presión dentro de ellos, ya que el volumen de la bombona es fijo. De esta manera tú puedes controlar la cantidad de aire que están dentro de las bombonas mediante la presión. La siguiente propiedad que podemos mencionar es la de expansión, que es inversa a la de compresibilidad. Los gases pueden abarcar un mayor volumen dentro de un sistema cerrado, manteniendo la misma cantidad de aire. Con esta propiedad, los gases completan todo el espacio en el que se encuentran. La última propiedad que podemos mencionar es la de fluidez, debido a que las partículas pueden moverse por todas partes. Ellas se van a desplazar de manera continua y van a abarcar todo el espacio en el cual se puedan o estén contenidas. Los gases ocupan el espacio disponible, por eso cuando se agrega un ambientador a una habitación, esta va a abarcar todos los rincones de la habitación. No solamente se van a quedar en un espacio, en uno de los rincones, sino va a abarcar todo el espacio completamente. Cabe destacar que el comportamiento de los gases va a depender de las características del sistema, las cuales dependen de las propiedades de volumen, temperatura y presión de un gas. Estas propiedades han sido estudiadas por muchos científicos y vamos a mencionar cómo se comportan unas con respecto a otras, manteniendo una de ellas constante. La primera relación que podemos mencionar es la de temperatura y volumen. Como podemos observar en el gráfico, cuando aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Esto se debe a que cuando el gas absorbe calor y aumenta su temperatura, las partículas del gas se desplazan más rápidamente y éstas se expanden. Por lo que al mantener la presión constante, el volumen va a aumentar. La otra relación que podemos mencionar es la de temperatura y presión. Esta relación es similar a la anterior, a la de volumen, debido a que cuando las partículas absorben calor, incrementan su energía cinética y se mueven más rápidamente, ellas van a permitir que haya mayor cantidad de choques de estas partículas contra las paredes y contra ellas mismas. Y esa cantidad de choques son los que hacen que se mida que aumente la presión. Porque la presión es directamente proporcional a la cantidad de choques o colisiones que hayan entre las partículas y entre las partículas y el recipiente que lo contiene. Por eso es que al aumentar la temperatura, la presión va a aumentar también si mantenemos el volumen constante. Lo que quiere decir que si hacemos este experimento en una bombona con paredes rígidas, podemos replicar este comportamiento. Finalmente, vamos a hablar sobre lo que es la relación de volumen-presión, manteniendo la temperatura constante. Cuando se lleva a que el volumen de un gas disminuya, o sea, cuando presionamos que el volumen del gas o del recipiente que lo contiene sea menor, esto va a hacer que la cantidad de espacios vacíos entre las partículas sea menor y permita una gran cantidad de colisiones dentro de ella. La razón del número de choques entre partículas y contra las paredes del recipiente aumenta, hay mayor cantidad de colisiones, y esto va a hacer que incremente la presión del gas, porque ya dijimos anteriormente que la presión del gas va a ser directamente proporcional a la cantidad de choques o colisiones entre las partículas y entre las partículas y las paredes del recipiente. Con esto podemos evidenciar que cuando el volumen de un gas disminuye, la presión aumenta,
o cuando el volumen de un gas aumenta, la presión disminuye. Esto se puede evidenciar cuando soltamos un globo al aire. El globo, las paredes del globo no son herméticas o no son rígidas, sino que el globo puede aumentar su volumen. Cuando el globo va subiendo, la presión atmosférica va a disminuir. Al disminuir la presión atmosférica, el volumen del globo va a aumentar. Y va a llegar un momento en que la presión es tan baja que el volumen del globo es tan alto que se revienta. Por eso es que cuando lanzamos un globo al aire, va a llegar un momento en que se revienta cuando sigue subiendo. Estas relaciones fueron estudiadas por diferentes científicos y se promulgaron estas tres leyes, lo que es la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Bohr. Estas leyes las vamos a estudiar más detenidamente en lo que es el tema 5 de esta unidad de química. Por lo que vamos a dejar hasta aquí lo que es el video sobre los gases y sus propiedades. Para poder finalizar y saber si comprendiste todos los conceptos que aquí te hemos explicado, te invitamos a que realices el pequeño cuestionario anexo a este video. En el curso de química de Virtual School estamos a tu orden para cualquier ayuda y para apoyarte en todo tu proceso de aprendizaje. Gracias.